Hola, hola, ¿cómo están ustedes, mis queridos hermanos? Que el Señor les bendiga, hermanos, amigos, seguidores de nuestro nuevo Facebook. Recuerde que lamentablemente nuestro Facebook el 13 de octubre fue hackeado y ya no pudimos hacer nada, así que nos tuvimos que resignar a crear un nuevo Facebook que está recién en pañales, comenzando, Pastor Marcos Morales Chávez, para que usted le dé like y pueda usted, por favor, promoverlo a todos sus contactos. Les saluda en esta tarde de día 15 de noviembre un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez. Vamos a esperar algunos segunditos para que los hermanos se vayan conectando. Quiero enviar un gran saludo a todos los hermanos de nuestro país y también del extranjero, mucha gente de otros países que nos siguen, que están permanentemente viendo, también suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Tiempos Finales HD. Y vamos a hablar sobre un periodo que se viene. Eh, Nosotros creemos como doctrina elemental, como doctrina fundamental, bueno, aparte de todos los grandes pilares de la fe cristiana, creemos en el retorno del Señor Jesucristo. Bueno, de hecho muchos hablan del retorno de Cristo, por ejemplo los adventistas, pero ellos tienen un concepto muy distinto al nuestro, porque cuando los adventistas, que viene justamente el término advenimiento, hablan del retorno de Cristo, ellos no están esperando ser llevados al cielo cuando Cristo venga por su santa iglesia, sino muy por el contrario, ellos lo que están creyendo, predicando o esperando es la segunda venida de Cristo en gloria. Nosotros estamos esperando el arrebatamiento, y creemos totalmente que las señales o los eventos que describe el Nuevo Testamento y específicamente el capítulo 24 de Mateo se han cumplido todos en su totalidad. Jesucristo en el capítulo 24, el capítulo más escatológico de todos los evangelios, junto con el capítulo 21 de Lucas, que hablan del mismo sermón, de la misma prédica, que es, ¿no es cierto?, el capítulo que habla o que el Señor menciona acerca de las señales que ocurrirían antes del arrebatamiento de la iglesia. Fíjese que se habla de hambres, se habla de guerras, terremotos. Y estaba escuchando a unos hermanos cristianos en un noticiero cristiano de otro país que hablaban de que hace pocos días en Finlandia hubieron en un día 950 terremotos. Bueno, ellos le llaman terremotos, movimientos sísmicos. Nosotros en Chile no lo consideramos terremotos, lo consideramos temblores, porque nosotros consideramos que los terremotos son, ¿no es cierto?, movimientos telúricos muy fuertes, muy fuertes. Pero ellos llaman a movimientos telúricos terremotos, y en un país como en Finlandia, en 24 horas, no estoy exagerando, los científicos dicen que ocurrieron 950 temblores o terremotos de baja intensidad, porque hay mucha actividad volcánica, erupción volcánica en volcanes que durante 80, 90, 100, 120, 150 años estuvieron dormidos, están reaccionando de una manera tan impresionante que los propios científicos no dan abasto con tanta cosa que la naturaleza nos está diciendo y tampoco logran responder de una forma quizás clara o convincente qué es lo que está ocurriendo en el mundo. El mundo, valga la redundancia, la sociedad, el ser humano común, está muy preocupado por lo que está pasando. En el fondo está un poco sobreviviendo la humanidad a lo que estamos viendo, pero hay una preocupación, como el propio maestro en el capítulo 21 de Lucas dijo, que habrían señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y en la tierra habría confusión de la gente a causa del bramido del mar y de las olas, porque la gente estaría angustiada debido a todo lo que vendrá sobre la faz de la tierra. Bueno, los creyentes, que somos millones, el otro día estaba viendo que en este momento, si se pudieran hablar de estadísticas, el mundo evangélico, el mundo protestante, claro, ahí hay que considerar toda la gente, pues los buenos, los malos, los regulares, los que se autoproclaman evangélicos no lo son, que incluso pertenecen al movimiento neopentecostal, pero se hablan de unos 630 millones de cristianos evangélicos. Uno sabe que esos 630 millones no son el número de los verdaderos cristianos del mundo, tampoco somos 100.000, tampoco somos 1.000.000, somos mucho más. Pero los que estamos esperando el rapto no son todos los que pertenecen al mundo protestante, no tenemos todos la misma esperanza, no tenemos toda la misma fe, no tenemos toda la misma doctrina. Pero entre las doctrinas elementales de la fe cristiana, estamos esperando el retorno de Cristo, que tiene un gran propósito. Cuando Cristo venga, en lo que nosotros conocemos como el rapto o arrebatamiento de la iglesia, Cristo viene con un gran objetivo. El primer propósito, el primer fin, la razón por la cual Cristo viene, lo dice San Juan capítulo 14, versículos 1, 2 y 3, es para sacar a la iglesia, tomar a la iglesia y librarla de la gran tribulación. Ese es el primer objetivo del rapto, del arrebatamiento. Librar a la iglesia, como dice Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 1, verso 10, librar a la iglesia de lo que se conoce como la ira venidera. Guardar a la iglesia en el cielo, por cuanto
el mundo entero, la tierra entera va a ser probada, el Señor prometió en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, guardar a la iglesia de la hora de la prueba, o como dice Hebreos capítulo 9, verso 28, salvar a los creyentes. Y de hecho Cristo, ese versículo siempre yo lo doy porque para mí es uno de los versículos más importantes, además que no es una palabra, una frase dicha por Juan, ni por Pedro, ni por Pablo, aunque eso tiene mucho valor porque fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo y toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero estas palabras son textuales del propio Señor Jesucristo cuando justamente cierra como toda la idea en general de lo que es el capítulo 24 de Mateo o el capítulo 21 de Lucas. En el versículo 36 de Lucas dice que tenemos que nosotros orar, los creyentes, en todo tiempo para ser tenidos por dignos. Fíjese la palabra que usa, dignos, de escapar. Dignos da a entender que tenemos que tener una preparación, estar en santidad. Ser como habla la parábola de las 10 vírgenes, virgen sensata, virgen prudente, ser tenidos por dignos de escapar. Y fíjese la palabra que usa, escapar, no quedarnos, no pasar, no entrar, sino que escapar. Escapar es una palabra muy sencilla de explicar, búsquelo en cualquier diccionario que significa escapar. Escapar en el fondo es arrancar de una situación, ¿no es cierto?, de juicio, de peligro. Escapar. Tenemos que orar para ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que sobrevendrán, está hablando del futuro, sobre la faz de la tierra. En el capítulo 24 de Mateo, verso 21, dice también de un periodo. Cristo viene por la iglesia para liberarla de un periodo y también habla de que el rapto abre el arrebatamiento, la traslación de la iglesia de Cristo al cielo, abre un periodo, comienza, se inicia. Si no hay rapto, no hay gran tribulación. La única manera, mis queridos hermanos, y reitero, quiero ser enfático en esto, la única manera que pueda comenzar oficialmente el periodo de la gran tribulación es que ocurre el rapto de la iglesia. Y después vendrá un periodo que Cristo lo menciona como la gran tribulación. Habla de algo grande, intenso, terrible, espantoso, brutal, bestial, único, y dice tribulación, está hablando entonces de una especie como de prueba. Y justamente Apocalipsis 3:10 dice que es la hora de la prueba, la gran tribulación es la hora o el tiempo, por así decirlo, de la prueba. En el versículo 21 de Mateo capítulo 24, por favor, márquelo, déjelo marcado, anótelo, usted que le gusta leer, estudiar, escudriñar, tomar apuntes, y a lo mejor no tiene tanta facilidad para aprender, ¿no es cierto?, el versículo de memoria. En el capítulo 21 Jesucristo dice, porque habrá entonces gran tribulación, ya ahí está hablando de ese periodo, cual no la ha habido desde el principio del mundo, en estos 6.000 años de historia humana, por lo menos el mundo, la Tierra puede tener más de miles de años, pero la historia del mundo tiene 6.000 años desde que se cuenta, ¿no es cierto?, el descubrimiento de la escritura cuneiforme, se hablan de 6.000 años de historia humana. Nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, pero fíjese lo que dice, ni la habrá. Es decir, la gran tribulación no es cualquier periodo. No es la Primera Guerra Mundial, no es la Segunda Guerra Mundial, no es lo que está ocurriendo ahora en Medio Oriente, no es la pandemia, que fue muy traumática. La Gran Tribulación es un periodo peculiar. La Gran Tribulación es un periodo único y durará 7 años, 3 años y medio de paz, 3 años y medio de juicio. Se le llama también la semana 70, Daniel la menciona para Israel. Por eso hoy día un hermano me estaba preguntando acerca de los escogidos, que los días de la Gran Tribulación serán acortados por causa de los escogidos. Me decía, ¿qué no son esos escogidos, pastor? Y yo le explicaba que el concepto iglesia desaparece absolutamente en el capítulo 4 de Apocalipsis. Cuando usted estudia los 22 capítulos de Apocalipsis, que es un libro bastante difícil para algunos de entender, es un libro muy lleno de metáforas, de símbolos, de figuras, pero no es tan difícil de interpretar cuando usted ha estudiado las profecías bíblicas en general del Antiguo y Nuevo Testamento, cuando obviamente es un creyente habituado a leer la Escritura, cuando además tiene el Espíritu Santo y cuando obviamente usted tiene ansias, anhelos del regreso de Cristo. Cuando usted lee el capítulo 1, 2 y 3 de Apocalipsis, si no me equivoco, la palabra iglesia aparece o 22 o 23 veces aproximadamente. Pero extrañamente, digo extrañamente entre comillas, cuando Juan es arrebatado desde la isla de Patmos hasta el cielo, como lo describe el apóstol Juan en su experiencia personal, en el capítulo 4 la palabra iglesia desaparece absolutamente desde el capítulo 4 hasta el capítulo 18. Y recién se menciona la iglesia en el capítulo 19 cuando se celebra lo que se llama la boda del Cordero. Esto va a entender claramente, por estos pasajes y por muchos más, que no los vamos a explicar ahora por razón del tiempo, de que la iglesia no va a estar acá durante el periodo de la gran tribulación y entonces el trato de Dios va a ser con un solo pueblo, va a ser con el mundo impío, pero va a ser con un pueblo en particular que es Israel.
Eso hay que reiterarlo. Entonces, cuando se habla de los escogidos en el periodo de la gran tribulación, no se refiere básicamente a la iglesia, se refiere específicamente a Israel. En Israel se va a centrar gran parte de los juicios de Dios sobre la tierra, aunque van a ser sobre todo el mundo, pero van a ser muy intensos en la Tierra Santa. No olvidemos que durante el periodo de la gran tribulación, aunque la Biblia no da detalles, pero el capítulo 7 de Apocalipsis menciona que de la nación de Israel van a estar restauradas las 10 tribus perdidas del norte, más la tribu de Benjamín y Judá, que dan, ¿no es cierto?, origen a las 12 tribus de Israel, que es el pueblo entero de Dios, Israel. Dice que se van a convertir 144.000 judíos al evangelio. No se sabe la forma. Los exegetas bíblicos, los eruditos bíblicos y especialmente los grandes estudiantes de la escatología bíblica novotestamentaria aseguran que la predicación de los dos testigos, que podían ser Elías y Moisés en el capítulo 11 de Apocalipsis, es la que provocaría la conversión de 144.000 israelíes. Este periodo se le llama la semana 70, que está determinada sobre tu pueblo, le dijo Dios a Daniel. Daniel era israelí, judío. Por lo tanto, está diciendo que la semana 70, o sea, la gran tribulación, porque es uno de los títulos que se le da a la gran tribulación, la semana 70, es para Israel porque es el pueblo de Daniel, y el pueblo de Daniel es Israel. Es decir, Israel tiene que entrar en la gran tribulación indefectiblemente. Me preguntan los hermanos, ¿y qué pasa, pastor, con los judíos? Que a lo mejor son de Israel o de otra parte del mundo, pero son judíos que están conscientes que son israelíes y se convierten a Cristo, se arrepienten de sus pecados y se convierten en lo que algunos llaman judíos mesiánicos. ¿Ellos se quedan en la gran tribulación o se van? No, ellos se irían porque la iglesia se va. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo y está compuesta por todos los creyentes de todo el mundo que han aceptado a Jesucristo como Señor, como Salvador, que han creído en Cristo, que son salvos por gracia y que han lavado sus pecados en la sangre del Cordero. Si los judíos, o judíos, no los judíos como la nación de Israel, sino que judíos en forma particular, como seres humanos, como individuos, como personas, aceptan a Cristo, estos irían en el rapto junto con la iglesia, porque son parte de la iglesia. Pero Israel como nación se queda para pasar la gran tribulación. Eso es inevitable, eso es indefectible, y aunque Israel no lo crea, no lo acepte, tiene que ser así porque está escrito que la semana 70 es para Israel, porque el reloj profético de Dios se detuvo en la semana 69, antes de que se le ungiera al Mesías, porque recordemos que al final de la semana 70 se va a ungir al Mesías, y el Mesías va a reinar sobre toda la tierra y va a terminar con toda prevaricación, con todo pecado. Eso va a ser en el milenio. Es decir, el reloj profético de Dios se detuvo en la semana 69 para Israel, porque después de eso comienza la era de la iglesia. Cuando la iglesia sea sacada de aquí, la iglesia no va a estar en la gran tribulación. Repito los pasajes bíblicos: Romanos 5:9, Mateo 24, versículo 40 al 42, San Juan capítulo 14, ¿no es cierto?, versículo 1, 2 y 3, Hebreos 9, verso 28, y todos los versículos que hemos leído, ¿no es cierto?, que hemos dado. La iglesia se va librada de la gran tribulación y comienza un periodo que dura 7 años. La ira venidera, la hora de la prueba, la tribulación, la gran tribulación, como usted lo quiera llamar, ¿ya? Y básicamente la angustia de Jacob según Jeremías capítulo 30, versículo 7. Este periodo de 7 años va a tener 2 periodos en realidad. Dentro de los 7 años, hablamos, Cristo viene por su iglesia, la levanta, comienza la gran tribulación. Cristo viene con su iglesia para acabar con el anticristo, termina la gran tribulación. La venida de Cristo en el rapto y la venida de Cristo en su segunda venida son los 2 eventos que inician y que culminan el periodo de la gran tribulación. Pero la gran tribulación, o sea, esos 7 años que dura, son 7 largos e intensos años, no es un tiempo corto, dice la Escritura que van a estar divididos en 2 partes. Los primeros 3 años y medio, ¿no es cierto?, lo que se llama la semana 70, la mitad de la semana primera, va a ser de una aparente paz. El anticristo aparece y comienzan los 7 sellos. Fíjense que los sellos, los juicios, son 7 sellos, son 7 trompetas y son 7 copas de la ira. En total, si usted suma, son 21 grandes juicios. El número 7 en la Biblia tiene un significado. De hecho, muchos números en la Biblia tienen significado. El 3 es simbolismo de la Trinidad. Por ejemplo, el número 40 es el número de prueba, ¿no es cierto? El número 6 es el número de hombre. Pero el número 7 habla de plenitud, de totalidad, de algo que se termina, que se completa, que es lleno. Bueno, cuando se habla de los 7 sellos, cuando se habla de los 7 trompetas y cuando se habla de las 7 copas de la ira, 7 juicios de sellos, 7 juicios de trompeta y 7 juicios de copas de ira, se está hablando de la plenitud de los juicios de Dios sobre la tierra, que van en forma de escala ascendente.
Cada vez va a ser más intenso. ¿Cómo comienzan los sellos? Con la apertura de los primeros 4 sellos. En realidad son 7. Pero los primeros 4 sellos representan los 4 jinetes del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 en adelante. ¿Quién es el primer jinete? Que viene de blanco entero, con una corona, venciendo y para vencer, que viene montado sobre un caballo blanco. Ese no es Jesucristo, porque estamos hablando de que Cristo ya vino por su iglesia y comienza la gran tribulación con los 7 sellos. Es el anticristo. ¿Por qué lo sabemos? Porque detrás del anticristo vienen los juicios, viene la guerra, la muerte, el hambre, pestilencia, y Jesucristo cuando venga traerá paz. Aparece el segundo caballo, o el segundo jinete, o el segundo sello también, como usted lo quiera llamar, que es el caballo rojo, bermejo, que representa la guerra, con una gran espada haciendo que los hombres se maten unos con otros, grandes guerras. Después viene el tercer jinete, el tercer caballo de color negro, o el tercer sello, que representa una hambruna espantosa en los días de la gran tribulación. Y después aparece el cuarto jinete, o el cuarto caballo, de color amarillo, representando el color de la muerte, y que se habla del cuarto sello. Representa indudablemente, ¿no es cierto?, es como ir a una morgue y ver los cadáveres amarillos, representa la muerte. Así comienza la gran tribulación, con el anticristo. Pero los juicios van a ir en forma intensa. ¿Y cuándo se divide? ¿Cuándo se separan estos dos periodos? Con una acción. Cuando el anticristo, según Mateo capítulo 24, versículo 15, comete lo que Jesucristo mencionó o llamó la abominación desoladora, que el profeta Daniel también en el Antiguo Testamento se refirió a este hecho, esta acción execrable, repudiable, en el cual el anticristo entra sin pudor, sin empacho, al templo de los judíos. Yo quiero ser breve en esto porque lo hemos explicado muchas veces. Muchos hermanos me preguntan, pastor, ¿entonces el templo de los judíos tiene que estar en pie? Por supuesto. El templo de los judíos va a tener que estar en pie durante la gran tribulación. Y algunos dirán, pastor, entonces Cristo todavía no viene porque para que los judíos levanten el templo falta mucho tiempo. No se equivoque. Los que están preparando el templo, los judíos ortodoxos, los que tienen este sueño, ¿no es cierto?, de la restauración del templo y que tienen que levantarlo por obligación, donde fue levantado en el Antiguo Testamento por el hijo del rey David Salomón, que es en la colina de Moriah, en la emplanada del templo. Ahí está la mezquita de Omar, en ese mismo lugar o a pocos metros, y ese es el gran obstáculo para que los judíos puedan levantar el templo. Porque ese lugar donde la mezquita de Omar se encuentra, el tercer templo más importante del mundo islámico, es la mezquita de Omar o la cúpula de la roca, ese lugar ya es de Israel. Eso no es territorio palestino ni árabe, eso es territorio israelí, ganado, alcanzado, conquistado por los soldados israelíes en junio del año 1967 en la guerra que se llamó la Guerra de los 6 días. Por lo tanto, el lugar ya está. Y dicen los que sueñan con esto de la restauración del templo, que está todo listo. Ellos calculan que se podrían demorar, tienen todos los planos hechos, todo listo, todos los materiales, todos los elementos, tienen la menorá, tienen todo preparado, hasta las túnicas sacerdotales, tienen todo listo, hasta la vaca roja, la vaca bermeja, todo lo tienen listo para comenzar los sacrificios. Y dicen que ellos se demorarían 6 a 7 meses en reconstruir el templo. Ese es el cálculo que tienen los judíos. Por lo tanto, si ocurriera el rapto perfectamente, después del rapto, podrían pasar 6 o 7 meses y ya los judíos levantar el templo. El problema es que se hace con la mezquita de Omar, que es un tema muy complejo de entender. ¿Podría venir un terremoto y destruirla? Sí. ¿Podría ocurrir un fenómeno natural, un cataclismo, un rayo que destruya la mezquita? Por supuesto. ¿Podrían también los judíos destruir la mezquita? Claro, lo pueden hacer. El problema es que si ellos destruyen o tocan la mezquita de Omar, se produce lo que se llama la yihad, la guerra santa, porque los musulmanes usarían esto como un pretexto para hacer guerra contra Israel. Pero lo que sí sabemos, porque yo los detalles no los sé y tampoco me gusta especular, pero entendemos este tema, tuve la oportunidad incluso de estar en ese mismo lugar en el 2017 con mi esposa y conocimos. Yo me imaginaba una cosa más grande, más suntuosa, más gigantesca, más impactante, más sobrecogedora. No, es muy sencillo. Es un monte, está en altura, es plana esa parte, muy plana. Y ahí están 2 mezquitas, pero está la mezquita principal para el mundo musulmán en Tierra Santa, que es la mezquita de Omar, el tercer templo más importante del mundo islámico. Ahí está. Ahí los judíos tendrían que construir el templo y es ahí donde el anticristo va a entrar a ese lugar no para rendirle culto a Yahvé o a Jehová, como dicen nuestras versiones católicas, ¿no es cierto?, digamos, españolas, sino que el anticristo no vendrá a adorar a Dios, no rendirá culto a Dios de Abraham, no rendirá culto a Dios de Isaac,
No, no lo hará. Él vendrá con un objetivo muy específico, por eso se le llama la abominación desoladora, es un acto abominable, o sea, condenable, repudiable, execrable, es una acción flagrante, o sea, de alta blasfemia, porque él entra al lugar santo y se sienta en el templo de los judíos no para rendirle culto, no para rendirle cuenta, no para rendir adoración, no para hacer un reconocimiento de que Hashem, como le llaman los judíos actualmente, al Dios de Israel es el Dios verdadero. No, muy por el contrario. Lo hará para que el mundo le rinda pleitesía. Eso el apóstol Pablo lo señala con claridad meridiana en la segunda carta que le escribe a los tesalonicenses, en el capítulo 2. Léalo por favor, versículos 2, 3 y 4. Y comete lo que Cristo dice en Mateo 24, verso 15, la abominación desoladora. Es en ese entonces cuando todo cambia, cuando esos años primeros, 3 años y medio, que son aparentemente de paz, donde el anticristo produce un efecto en la gente impactante, donde el anticristo parece ser un verdadero salvador, un mesías, una especie de mesías salvador, el hombre del momento, el hombre del consenso. Se cree que el anticristo tendrá tanto poder, tanta potestad, tanta autoridad espiritual, pero es del espíritu del diablo, que logrará incluso provocar una paz, entre comillas, definitiva en Medio Oriente. El anticristo será un personaje absolutamente diabólico. Tanto así, se lo voy a leer, que Apocalipsis, cuando habla de este personaje del anticristo, que lo menciona como la bestia, da a entender que el mundo no lo va a rechazar. Israel tampoco lo va a rechazar, por lo menos al principio. La Biblia dice sobre la bestia, dice, me paré sobre la arena del mar, dice Juan, y vi subir del mar del mundo una bestia, que es el anticristo, que tenía 7 cabezas. Hemos explicado ya que las 7 cabezas representan a los 7 imperios mundiales, los 6 que han sucedido, que han acontecido, ¿no es cierto?, hasta Roma, desde Egipto hasta Roma, y el último o 7º imperio, que sería el imperio del anticristo. Y dice que tenía un nombre blasfemo sobre su cabeza, y vi que la bestia era semejante a un leopardo, Grecia, o característica del imperio griego, sus pies como de oso, característica del imperio medio persa, y su boca como boca de león, representando Babilonia. Y el dragón, este es Satanás, que el Señor lo reprenda, padre de toda mentira, el dragón, Satanás, lo que Apocalipsis llama la serpiente antigua, el diablo, le dio su poder y su trono y grande autoridad. O sea, este hombre no será solamente intelectualmente superior a todo el resto de los mortales. El anticristo, la bestia, tendrá un poder diabólico, infernal. Se cree que en él se van a concentrar, escuche esto por favor, todos los poderes satánicos existentes, habidos y por haber. O sea, Satanás prácticamente se va a personificar en el anticristo. El anticristo va a ser un hombre, porque dice la Biblia que es hijo de perdición, es el hombre de rey de rostro altivo. Y dice la Biblia que se maravillará toda la tierra en pos de la bestia. Verso 4, y aquí es donde está la clave de todo esto. ¿Qué perseguirá al anticristo cuando cometa la abominación desoladora? Que el mundo le reconozca, no como el gran líder, no como lo que se cree podría ser perfectamente el presidente de la Comunidad Europea o del mercado común europeo, sino que el objetivo del anticristo, que en realidad es el objetivo del corazón y el alma podrida misma de Satanás el diablo, es que se le reconozca como Dios, y que al reconocerle como Dios, o sea, la deificación del hombre o la divinidad humana hecha carne, imitando, ¿no es cierto?, a Jesucristo, el Dios que se hace carne, es que el mundo lo adore, que ha sido la loca pasión de Satanás durante toda su larga historia desde que fue creado y cayó en el cielo, de la gracia de Dios. La Escritura dice, y adoraron al dragón, o sea, adoraron indirectamente a Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, al anticristo, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea, van a reconocer en el anticristo un personaje único. Este es el personaje que va a cometer la abominación desoladora. Cuando cometa esta abominación desoladora, cuando vaya al Medio Oriente, cuando viaje a Tierra Santa, cuando vaya a Jerusalén, cuando suba a la colina de Moriah, cuando logre, por el hecho de ser el anticristo, el personaje principal de ese momento, y llegar al templo, va a cometer un acto, no se dan los detalles. ¿Cómo logra un hombre que no es levita, que no es de la tribu de Leví, de la tribu del sacerdocio? ¿Cómo logra un hombre que no es sacerdote, que no es de la tribu de Aarón, entrar al lugar santo? No lo sabemos. El caso es que él entra al lugar santo no para postrarse, no para rendir culto a Yahvé, o a Hashem, o al Dios omnipotente, o al Dios Elohim. No, sino para proclamarse como Dios y para ser adorado como Dios.
Es ahí donde Israel no va a soportar este acto execrable, por eso que se llama la abominación desoladora, y entonces se van a romper las relaciones diplomáticas, de amistad, de coinonía, de enlace, entre Israel y el anticristo. Y ahí vendrán los últimos 3 años y medio, porque, repito, la gran tribulación es un periodo de 7 años, pero está dividido en 3 años y medio de paz y 3 años y medio de juicio. Los últimos 3 años y medio serán de mayor juicio. Y la obra, el hecho, la acción, el acto que divide ambos periodos, el de paz ficticia con el de juicio pleno, donde se consuma el clima de la ira, del furor de la ira del Dios Todopoderoso, será con la abominación desoladora, o sea, el acto en el cual el anticristo entra a Jerusalén, entra al templo, se sienta en el templo y exige la adoración de todo el mundo. Muchos lo van a adorar. La tierra entera se va a maravillar en pos de la bestia. Y van a decir, ¿quién como el anticristo y quién podrá luchar contra él? De hecho, los dos testigos van a ser, ¿no es cierto?, una pesadilla para el anticristo. El anticristo va a hacer guerra contra Elías y Moisés y al final de su testimonio los vencerá. Por lo tanto, el mundo estará convencido que el anticristo es el personaje que Dios envió o que es el Dios hecho carne. Entonces, cuando los judíos no acepten este acto, porque ellos saben que ningún hombre se puede sentar en el templo de Dios y a ningún hombre se le puede rendir culto, loor y pleitesía, excepto al Dios del cielo, lo que dijo Jesucristo a Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo lo servirás. Entonces, ellos romperán el pacto y el anticristo romperá el pacto con los judíos, según Daniel 7:25, según Isaías 28:15, y comenzará una actitud totalmente distinta. Comenzará a perseguir de una manera espantosamente cruel, brutal, sanguinaria, bestial, sanguinaria y destructiva a Israel, que es la mujer que huye al desierto que relata Apocalipsis capítulo 12. Los últimos juicios van a ser terribles. Y le quiero, ya terminando este tema, habrán 7 copas de ira que van a ser los últimos 7 juicios. Y dentro de esos últimos 7 juicios, que van a ser ya casi al final del periodo de la gran tribulación, vamos a Apocalipsis 16, porque en el 17 se describe las características de la gran ramera, en el 18 se describe la caída de la gran ramera y en el capítulo 19 se habla ya del tiempo final de la gran tribulación, donde en el cielo la iglesia estará celebrando la boda del Cordero. Pero en Apocalipsis capítulo 16 se habla de las copas de la ira. El primero, ¿no es cierto?, de los ángeles derrama su copa sobre la tierra, viene una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Y empiezan la copa número 1, la copa número 2, la copa número 4, la copa número 5. Y fíjense que en la copa número 6, final de la gran tribulación, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Y el agua de este se secó, tal como está ocurriendo ahora. Lo dijimos el día lunes en el evento que hicimos en Plaza de Armas y lo hemos mencionado. Búsquelo ahí en el Google. Ahí le va a llevar. Busque el río Éufrates se seca y se va a dar cuenta que es verdad lo que estamos diciendo. Y se seca por una razón, para dar acceso, para crear un camino abierto para los reyes del Oriente, lo que se cree serían los ejércitos de la China y del Japón para invadir a Israel. Y el verso 13 dice, y vi salir de la boca del dragón, Satanás, y de la boca de la bestia, el anticristo, y de la boca del falso profeta, la segunda bestia, 3 espíritus o demonios inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra. Fíjese que las guerras nunca las crean las personas, los ciudadanos comunes y corrientes, siempre las autoridades, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y observe esto, quiero llamar su atención en el verso 16, ya terminando el periodo de la gran tribulación, en los últimos juicios, que son las 7 copas de la ira, y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. La gran tribulación va a ser un periodo terrible, espantoso. Va a estar el anticristo, el falso profeta, la marca de la bestia, una religión falsa llamada la gran ramera, van a morir los 2 testigos, se van a convertir 144.000 israelíes a Jesucristo, van a caer 7 terribles sellos, van a caer o se van a hacer sentir 7 trompetas de juicio y van a venir 7 copas de ira final. Y cuando Israel esté a punto de ser exterminado, destruido, rodeado absolutamente Jerusalén de enemigos, entonces al final de la gran tribulación, cuando ya se estén cumpliendo los 7 años de la gran tribulación, vendrá desde el cielo la señal del Hijo del Hombre, se rajará el cielo, aparecerá el Mesías, Jesucristo, el Señor, el Hijo de Dios, montado en un caballo blanco con toda la iglesia, para poder destruir el imperio del anticristo, para salvar al remanente, porque van a quedar muy pocos judíos con vida,
millones van a morir durante la gran tribulación, y entonces salvará a Israel y se acabará el periodo de la gran tribulación para dar después paso a lo que se conoce como el tiempo del milenio. Si usted tiene alguna duda, tiene alguna consulta, quiere hacernos algún comentario, no es fácil entender la escatología bíblica, porque este es como un gran rompecabezas y cada pieza tiene que unirse con la otra, y a veces colocamos una pieza donde no corresponde y alteramos todo el cronograma escatológico. La iglesia no pasará por la gran tribulación, la iglesia no se va a ser marcada con la marca de la bestia, no estamos en la gran tribulación, los 4 jinetes del Apocalipsis no están cabalgando sobre el mundo entero, como dicen algunos pseudo predicadores, o pseudo evangelistas, o pseudo profetas. No crean estas mentiras. Estamos en los tiempos finales de la era de la gracia, o del tiempo de la gracia, de la era del Espíritu Santo, y en cualquier momento suena la trompeta, se va la iglesia con Cristo, gloria a Dios, Maranata, Cristo viene, y después de eso comenzarán esos 7 terribles años de gran tribulación. Si usted tiene dudas, ahí está mi número, yo siempre dejo el número de mi WhatsApp. Un gran abrazo, espero que este tema le haya bendecido. Recordarle 2 cosas. Este es nuestro nuevo Facebook, Pastor Marcos Morales Chávez. Dele like y compártalo con todos sus contactos para que sepan, ¿no es cierto?, de este nuevo Facebook, y de hecho este mismo en vivo, compártelo con todos sus contactos. Y segundo, suscríbase a nuestro canal de YouTube, donde también estas prédicas, estas reflexiones bíblicas y estos análisis de escatología también están siendo subidos a nuestro canal de YouTube. Nuestro canal de YouTube es Tiempos Finales HD. Tiempos Finales HD. Y nuestro nuevo Facebook, nuestra nueva página de Facebook es Pastor Marcos Morales Chávez. ¿Le gustó el tema? Espero que haya sido bendecido. Siempre estamos dando temas de escatología. A mí particularmente siempre me ha apasionado en estos 40 largos años que llevo sirviendo a Jesucristo. Siempre me ha apasionado la escatología y las profecías bíblicas, de verdad que me cautivan. Que el Señor me los bendiga y como siempre decimos, Maranata, Cristo viene.